El apóstol Pablo dijo: si un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Si un miembro de la familia está pasando por un problema difícil, entonces toda la familia se duele. Miren, les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo y que les quede más claro. Dice el apóstol Pablo que somos un cuerpo y que cuando duele un miembro, se duele todo el cuerpo. Miren, si a mí me duele la cabeza, no me está doliendo la mano, ni me duele el estómago, ni me duelen los ojos, ni la cara. Solo me duele la cabeza, pero es parte de un miembro de mi cuerpo. Y mire cómo reacciona todo mi cuerpo cuando un miembro de mi cuerpo se duele. Me duele la cabeza y luego mis manos reaccionan y se la tocan. ¡Ay, me duele! Y mire, reaccionan mis ojos, reacciona mi boca, reaccionan mis músculos, reaccionan mis nervios, reacciona mi estómago y reacciona todo mi cuerpo porque me duele la cabeza. Por eso, cuando un ser querido de una familia se muere o pasa una tragedia, toda la familia se duele. Igual pasa como una congregación. Cuando en una congregación como esta sucede algo, toda la congregación lo siente. Yo me acuerdo mucho de los ejemplos que ha dado el pastor. Incluso ustedes se han de recordar que en la iglesia, en la congregación donde ellos se congregaban en Príncipe de Paz, en una ocasión fueron a unos bautismos a la playa de la Misión, si la conocen, ¿verdad? Cuando ellos fueron, hubo una gran tragedia. Se le murieron 2 de los congregantes, 2 jóvenes que iban ahí al refrigerio a disfrutar, incluso creo a bautizarse. Y 2 de la congregación murieron, incluso casi la hija de ellos muere. Cuando mueren estos 2 jóvenes hermanos, cimbró a toda la congregación, ¿o me equivoco? Cimbró a toda la congregación. Me imagino que cuando llegaron al siguiente día, el domingo, todos llegaron tristes, pensando en la tragedia sucedida. Y la familia, la madre y los padres de estos jóvenes, obviamente estaban tristes, pero la congregación no se quedaba atrás. La congregación sufrió la angustia de ver perdido a 2 congregantes. Igual pasa en una nación, igual pasa en una ciudad. Cuando sucede una tragedia en nuestra ciudad, todos los ciudadanos lo sentimos, o toda la nación lo siente. Miren, a veces cuando estamos en el fútbol, en el fútbol del mundial, ¿qué dicen cuando gana México? ¡Ganamos! Usted no fue al campo, usted no sudó allá, ¿verdad que no? Usted no se agotó, usted no hizo el ejercicio, pero sin embargo usted se incluye y dice, ganamos. Y es cierto, y nos gozamos porque toda la nación, porque cada uno de los ciudadanos ganamos. Ahora esta noticia de los 43 estudiantes que fallecieron, ¿verdad que nos cimbró a todos? ¿Verdad que ha sido la noticia del país y que ha dolido a toda nuestra nación? ¿Sabe? Cuando Esdras conoció el pecado de toda su nación, Esdras se dolió. Esdras era un escriba. Esdras era un sacerdote de la tribu de Leví. Esdras era un hombre conocedor de la ley. Era un hombre que estuvo cautivo en Babilonia. Los 70 años estuvo cautivo, igual como toda la nación estuvo Esdras. Pero cuando Esdras regresa a Jerusalén, ya muchos habían regresado del cautiverio.
Esdras, cuando Esdras venía, y como él era un conocedor, un erudito, un versado en la ley de Moisés, él propuso en su corazón para venir a Jerusalén, a su nación, y darles a conocer la ley de Moisés, porque la nación de Israel se había olvidado de la ley. Y Esdras regresó para darles a conocer la ley, pero también para practicarla y para dársela a conocer para que todo el pueblo la practicara. Y mientras Esdras llegaba, mientras Esdras había propuesto eso en su corazón, dice la palabra de Dios que se acercaron con él los sacerdotes, los levitas, los ancianos, y le dijeron a Esdras: ¿sabías que toda la nación se ha ido tras otras naciones, tras los cananeos? ¿Sabías que se fueron tras los cananeos que practican las abominaciones? ¿Sabías que tu nación se fue a practicar las abominaciones de Canaán? Hermanos, las abominaciones de los cananeos era la brujería, era la hechicería, era la inmoralidad, hermanos. En los cananeos practicaban la inmoralidad. Lo más bajo que usted pueda conocer de la inmoralidad, lo practicaban los cananeos. Practicaban, dice la Biblia, que toda clase de abominaciones, tanto que a sus dioses sacrificaban y los dedicaban a sus dioses en fuego a los niños recién nacidos. Imagínese, hermana, usted ir a entregar a su niño a un dios y ponérselo en sus brazos para que sea quemado. Así eran tales abominaciones que practicaban los cananeos. Y cuando vienen y le dicen a Esdras: tu nación se ha ido tras los cananeos, se han mezclado tras los cananeos, practican la abominación. A Esdras, hermanos, cuando Esdras escucha esta noticia, dice la Biblia que Esdras se jaló, se arrancó el cabello. No se lo cortó, hermanos, se lo arrancó, agarró sus mechones y se arrancó el cabello, se arrancó la barba, se desgarró su vestido, se lo rompió y se puso a llorar por el dolor de haber visto a su nación perdida entre las más grandes abominaciones. Todo esto causó en Esdras una gran tristeza, porque Esdras tomó los pecados de su nación como si fueran de él mismo. Dice la Biblia que se postró. Hermanos, la reacción de Esdras fue una reacción de una persona dolida, de una persona angustiada por el pecado de su nación. Dice que se postró. Cuando se postraban, era poner su cabeza en la tierra. No podía levantar ni la cabeza del dolor y de la vergüenza que sentía delante de Dios, porque su nación se había apartado de Dios. Y llorando, no dejaba a Esdras de llorar. Y mire lo que le dice a Dios. Mire lo que le dice a Dios: Señor, hemos pecado contra ti. Hemos dejado tus mandamientos y nuestros pecados se han multiplicado, y aún así no nos pagas conforme a nuestros pecados. Hermanos, Tijuana y nuestra nación no es diferente a los cananeos.
Tijuana y nuestra nación no es diferente a las prácticas de los cananeos. Tras la nación de Israel se fue a hacer las mismas prácticas. Mire, cuando usted escucha las noticias, ¿qué es lo primero que escucha? Mataron, hicieron esto. Hemos caído, hermanos, en las abominaciones. El tráfico de órganos. Atrapan a los niños, los secuestran, se los llevan y los abren y trafican con sus órganos. Hermanos, ¿no es esto una abominación? ¿No es esto un gran pecado? Ahora se están haciendo las nuevas leyes del homosexualismo para que entre a nuestra nación. ¿No es un pecado, hermanos, inmoral? ¿No es un pecado inmoral que viene a simbrar la vida de la iglesia? Tijuana y nuestra nación es la misma práctica que hacían los cananeos y la nación de Israel. Los secuestros, el narcotráfico, los crímenes, la mafia, la idolatría, hermanos, la idolatría, la hechicería. La pastora me acaba de mandar un video donde los hombres artistas y mucha gente del medio, y no solo del medio, se incluyen en las sectas satánicas donde ofrecen a niños, hermanos, los ofrecen como ofrenda al diablo. Y literalmente, hermanos, se ve cómo encajan sus cuchillos para abrir a los niños, para destazar a las mujeres. Es la misma abominación, la misma que tiene México y que tiene Tijuana, la misma que la nación de Israel. Hermanos, Esdras se rasgó su ropa. Esdras rasgó su ropa, rompió su ropa. Esdras arrancó los mechones de su barba y de su cabeza. Rasguemos nosotros, no nuestra ropa, no nuestra barba, pero rasguemos nuestro corazón. Humillémonos, hermanos. Lo que hizo Esdras, humillémonos, lloremos, postrémonos ante tal situación y tomemos los pecados de nuestra ciudad y de nuestra nación, tomémoslos como si nosotros mismos los practicáramos. Mire lo que dice Joel capítulo 1 y versículo 15. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasguemos nuestro corazón. Humillémonos, hermanos, ante la presencia de Dios. Porque mire, los pecados nos han traído consecuencias. El pasaje que acabamos de leer dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el pasaje que acabamos de leer. Salomón, esa es una oración, una respuesta de Dios a Salomón. Salomón, ¿saben quién es Salomón? Fue el rey de Israel. Salomón
fue el rey que construyó el templo en Jerusalén. Cuando él terminó de construir el templo, porque este templo él lo construyó para Dios. Lo construyó para Dios porque Dios, recordemos que Dios lo tenían, había un cofre que le llamaban el pacto, el arca del pacto. Y el arca del pacto, Dios había dicho que ahí estaría su presencia. Esta arca estaba dentro del tabernáculo, pero el tabernáculo lo traían de un lugar a otro. Pero Salomón le construyó casa a Dios. Y cuando él terminó de construir la casa y la iba a dedicar, tuvieron que trasladar el arca, porque recordemos que ahí el arca estaba la presencia de Dios. Y cuando terminan el templo, van a la ciudad de Sión, donde tenían el cofre, donde venía la presencia de Dios. Y cuando Salomón introducen, dice la Biblia que introducen, cuando llegan a Jerusalén, introducen el arca del pacto y los sacerdotes van y la llevan al lugar santísimo, porque ahí era donde habitaba la presencia de Dios. Cuando salen los sacerdotes, bueno, hubo una algarabía y hubo una gran fiesta y la gloria de Dios descendió sobre el templo y lo cubrió. Ahí estaba Dios confirmando que su presencia estaría permanentemente en el templo de Jerusalén. Y como ya estaba la presencia de Dios ahí en el templo, hermanos, Salomón hace una oración y luego le dice a Dios, ponga atención, en 2 de Crónicas 6, 20, 21, le dice Salomón a Dios: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Salomón le está diciendo ahí, ahora que tu presencia está ahí, Señor, que tu presencia esté ahí de día y de noche, para que cuando venga tu nación, tu pueblo que tú compraste, y hagan algo, cometan pecado, Señor, y que vengan a este lugar y ellos clamen a ti y te busquen, perdónalos. Y Salomón hace una lista, Salomón hace una larga oración. Eso me encanta. Salomón hace una larga oración de intercesión por el pueblo. En ese momento que Dios sabía que la presencia ya estaba ahí, él empieza a dar una oración de intercesión a Dios. Y mire, Salomón le dice Salomón: si los cielos se cerraren. Mire, hermanos, esto está interesante, porque cuando Salomón hace esta oración delante de Dios, diciéndoles que cuando ellos vengan y cometan pecados, que los perdones. Cuando Salomón hace una larga lista de todos los pecados que la nación de Israel pudiera cometer, mire lo que le dice Salomón a Dios: si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si mandares las plagas sobre sus tierras, Señor, tú los oirás y vienen a este lugar y se arrepienten, perdónalos. Y si mandas enfermedad sobre ellos, pero ellos vienen a ti, aquí a este lugar donde está tu presencia, cuando vengan arrepentidos,
perdónalos. Hermanos, yo meditaba en estos pasajes bíblicos. Y cuando Salomón le dice: si cerrares los cielos y no haya lluvia por haber pecado, yo pensaba, es una verdad. En Tijuana, hermanos, no ha llovido. Tijuana tiene tantos años que no llueve. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquilla, la última vez que yo miré la presa Rodríguez, que yo la vi llena en toda su máxima capacidad. Incluso tuvieron que abrir las compuertas para que el agua saliera, porque la presa estaba repleta de agua. Y yo pensaba, nos hemos apartado de Dios, nos hemos alejado de Dios, hemos cometido tantas abominaciones que Dios ha cerrado sus cielos para no derramar la lluvia. Ya tiene muchos años para acá que no llueve igual. Y yo decía, Señor, Tijuana es una ciudad seca porque no ha caído lluvia de los cielos. Nuestros árboles se han secado y lo que sembramos se seca. No hay agua en la presa. Antes tomábamos agua de la presa, antes nos abastecíamos, Tijuana, del agua de la presa, pero el agua se acabó. Ahora parece ser que nos mandan del río Colorado y de allá nos mantienen, hermanos, porque no ha caído la lluvia en Tijuana, porque Dios ha cerrado los cielos para que no llueva, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestras abominaciones, por nuestra idolatría. Por eso los cielos se han cerrado en Tijuana, por eso no llueve. Ahorita fuera tiempo que hiciera frío, hermanos, y no hace frío. Recordemos unos años atrás y teníamos frío y ya no hace frío porque las estaciones del año están todas revueltas porque hemos pecado contra Dios. La creación lo siente, el clima lo siente porque hemos pecado delante de Dios. Y cuando Salomón le dice: y si mandares plagas sobre la siembra, y ellos vienen aquí, a este lugar, y se arrepienten confesando sus pecados, perdónalos. Los campos de cultivo, hermanos, no dan toda la cosecha que los sembradores, los cultivadores siembran. Cuando yo he ido al Valle de Mexicali, a veces no recogen todo lo que invirtieron. Siempre invierten más y recogen menos. Pero como sobreviven de ello, tienen que seguir sembrando. Alguien me dijo que Japón, como pagaba más barato a México la agricultura, pues México exportaba para Japón, porque Estados Unidos estaba comprando muy, muy barato. Y dice que los americanos se enojaron y vinieron y depositaron plagas en los campos de cultivo de México. Y es por eso que hay mucha plaga. Pues sea por eso, hermanos, pero lo que sí queda claro es porque nos hemos apartado de Dios. Hemos cometido tal bajeza que ahora nuestros campos de cultivo no cosechan lo que los agricultores quisieran. Y Salomón vuelve a decir: y si mandas enfermedad sobre tu nación por haber pecado, pero ellos vienen a este lugar y se arrepienten, tú los oirás y los perdonarás. Hermanos, México sufre de enfermedad. Nuestra nación sufre de enfermedad. El mayor índice de muertos es por el cáncer, ¿o me equivoco?
Donde quiera escuchamos, murió de cáncer, tiene cáncer. Aún los muchachos y las muchachas jovencitas ya les da cáncer. El diabetes, que los panteones están llenos de gente diabética, de colesterol, de presión alta. Hermanos, todas estas enfermedades no son por casualidad. Todas estas plagas de enfermedades, el ébola y todas las enfermedades que se han venido, es porque hemos pecado contra Dios, porque nuestros pecados han llegado delante de la presencia de Dios. Por eso Salomón decía: si ellos vienen a este lugar y piden perdón, se arrepienten, tú les perdonarás. Dios quiere, hermanos, perdonar los pecados de Tijuana y de nuestra nación. Pasaron 20 años cuando Salomón ora a Dios intercediendo por su nación. Pasaron 20 años. Y dice la Biblia que después de 20 años Dios se le aparece a Salomón en sueños y le dice: yo he oído tu oración y he elegido este lugar, o sea, el templo. He elegido este lugar por casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos, dice Dios, para que no llueva, si yo mando la langosta para que consuma la tierra, si yo envío la enfermedad sobre esta nación, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice Dios, y oraren y buscaren mi rostro, entonces si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, Dios ha escogido Oasis de Vida como casa por sacrificio. Porque el sacrificio de Jehová es el espíritu quebrantado. Dios ha escogido esta congregación. Dios ha escogido esta casa para poner sus ojos aquí. Pero dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y derramaré bendición, les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si Dios cierra los cielos, no habrá bendición. Miren, hermanos, lo que sucedió en una ciudad de Guatemala, Almolonga. Esta fue una ciudad muy pobre, una ciudad donde habitaba y dominaba el alcoholismo. Era una ciudad perdida. Era una ciudad donde había mucha violencia, igual que Tijuana, ¿verdad? Almolonga, una ciudad violenta, donde había brujería, donde practicaban la idolatría, y era una ciudad ignorante. No conocían del evangelio. Hoy Almolonga, hermanos, es una de las ciudades más limpias a nivel mundial. Mundial, no estoy hablando nacional, sino a nivel mundial. Y es una de las ciudades donde ahora hay, hermanos,
como más de 40 iglesias cristianas en Almolonga. Dicen que hasta muchos, fíjese, citan a Almolonga como una ciudad, como un ejemplo, fíjense. Así citan a Almolonga como un ejemplo de bienestar. Y mire, en Almolonga, de cada 10 personas, hay 8 cristianos, hermanos. Fíjese nomás. Pero saben que no siempre fue así. No siempre fue así. En Almolonga, en el tiempo pasado, sufrió de mucha violencia. Dicen, hermanos, que en Almolonga, cuando usted se levantaba en las mañanas a las 7 de la mañana y la gente iba a la tienda o a trabajar, dicen que miraban a muchos borrachos tirados en la calle, alcoholizados, pero eran muchos en todas las esquinas, en todas las calles. Y esta gente, hermanos, vivía en una violencia doméstica. Los maridos les pegaban a las mujeres. Miren nomás, se parece a Tijuana, ¿verdad? Había tanta violencia doméstica. Incluso todos los días la gente se peleaba en esa ciudad. Había tantos pleitos que incluso entrevistaron al jefe de la policía. Y el jefe de la policía le dijo: no, aquí tenemos 4 cárceles, porque es tanta la violencia que nos traen cada hombre, que son insuficientes estas cárceles, no caben ya. Y andaban queriendo construir más cárceles, porque las cárceles les eran insuficientes. Y ahí, hermanos, ahí en Almolonga había un pastor que nació allí. Ahí nació y ahí se crió, igual pobre como todos los de Almolonga. Y él también, hermanos, sufrió la violencia que existía en esa ciudad. Y como esta ciudad, hermanos, tan idólatra, tenemos nuestra Tijuana tan idólatra, que una de los ídolos de aquí de Tijuana y de nuestra nación es la Virgen de Guadalupe, que la veneran, que les mandan veladoras, que hacen tanta cosa. Y no solamente la Virgen de Guadalupe, tenemos a la Santa Muerte, tenemos a Juan Soldado, tenemos innumerables de ídolos. Almolonga era una ciudad perdida en la idolatría. Eran brujos, había mucha brujería. Habían algunos ídolos que tenía, y entre ellos estaba la Santa Muerte. Mire de dónde viene, de allá. Pero la gente, hermanos, la gente, como era ignorante, la gente lo que hacía era refugiarse en ellos, porque la gente siempre busca ese lado espiritual. Y ellos buscaban a estos ídolos, y mire que los besaban. Cuando usted mire ese video, hermano, ellos besan a las imágenes, ellos les piden a las imágenes, y ellos hacen pactos, hermanos, hacen pactos con el diablo, hacen pactos con estos ídolos. Y tantos, hermanos, tanta era la idolatría y la brujería y la violencia y el alcoholismo y más pecados y perversiones, que las iglesias evangélicas, las 4 iglesias pequeñas que había en Almolonga, pues, hermanos, eran insignificantes para toda la ciudad. Y dice este testimonio que lo que hacían los nativos de Almolonga, los apedreaban. Así que los evangélicos estaban atemorizados. Y cuando venían los evangelistas a evangelizar la nación, como a veces vienen a Tijuana, pues los recibían con pedradas y no los dejaban publicar el evangelio, porque incluso ellos estaban atemorizados. Y un día este pastor dice que lo atrapó. Mire, tanta era la violencia que este pastor un día lo agarraron 6 hombres para matarlo.
Y cuando lo agarran, le pusieron una pistola en la garganta para matarlo. Y cuando lo tenían amenazado a punto de morir, dice que él clamó en silencio por protección a Dios. Y cuando ellos jalaron el gatillo, no disparó. Y hermanos, libró la muerte porque Dios lo protegió. Pero eso a él lo despertó. Cuando él llegó a su iglesia, dijo: Dios mío, no es posible que en esta ciudad tan grande nosotros como cristianos seamos tan insignificantes. Si tú nos salvaste fue para hacernos cabeza y no cola. Y dice que reunió a toda su pequeña congregación. Y cuando reunió a toda su pequeña congregación, les dijo: vamos a orar. Vamos a humillarnos, vamos a clamar a Dios, porque es el tiempo de almolonga, porque Dios va a empezar a bendecir nuestra ciudad. Y dice que todos se reunieron, los pocos de la congregación se unieron para orar, y todos los días oraban unidos por almolonga. Y dice que un día, después de un poco tiempo, hubo una enferma, no era cristiana. Esta enferma le habían hecho una operación que le afectó y le dio gangrena. Y sus familiares estaban tan tristes y ya la contaban como muerta. Ya andaban preparando su funeral. Pero llega el pastor y le dice: Teresa, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Y dice que al instante Teresa se levantó. Y cuando vieron ese milagro, la familia, porque Teresa estaba de pie, Teresa ya no estaba mal, ahora estando en una condición de muerte, en ese instante, hermanos, no son cuentos, es una realidad. En ese instante Teresa se levantó sana. Cuando su familia miró este milagro, creyeron en Jesús. Le entregaron la vida a Cristo, toda su familia. Y a partir de ese milagro se empezaron a congregar en la iglesia de este pastor. Y empezaron y seguían orando, hermanos. Y cuando menos pensaban, la gente venía sola. La gente empezó a llegar sola. La gente enferma que llegaba, Dios la sanaba. Empezaban a orar por los enfermos. Y los enfermos eran sanados. Y cuando Almolonga miraba cómo eran sanados, se arrepentían de sus pecados. Y las familias se reunían en la iglesia y la iglesia empezó a multiplicarse. Y Almolonga, hermanos, casi toda Almolonga se convirtió a Cristo. 10 de cada personas, 8 son cristianos. Incluso tanto fue el impacto de esta congregación que se humilló, que ahora, hermanos, hoy en día la iglesia, la más grande en Almolonga, se congregan 1,200 cristianos. Hay como 40 iglesias evangélicas de 4. Dios empezó a bendecir la ciudad de Almolonga porque hubo una congregación que se humilló, que tomó los pecados de Almolonga y los hicieron suyos y clamaron por perdón y por misericordia, porque la misericordia de Dios es para siempre, porque Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Almolonga, hermanos, fue transformada. Y cuando entrevistaban a este jefe de la policía,
por todas las cosas que estaban sucediendo. Le dijo el jefe de la policía, hermanos, el jefe de la policía. Les dijo, las cárceles se han cerrado. Ya no había cárceles. Se convirtieron en centros comunitarios. Dice, ya no hay cárceles, ya se cerraron. Porque ya no hay violencia aquí en Almolonga. Ya no hay. Incluso las licorerías se han cerrado, ya quebraron. Y pasaban las licorerías repletas de licores, nadie los consumía. Almolonga había sido transformada. Y la gente, hermanos, en sus tiendas, en sus abarrotes, en sus negocios, ponían letreros cristianos, la bendición de Dios y muchos letreros. Incluso cuando venimos a Tijuana o algún estado de la República, bienvenidos a Tijuana, bienvenidos a Tecate. Ahí, hermanos, cuando llega alguien a Almolonga, no dice bienvenidos, pero Cristo te ama. Tienen un letrero cristiano para todos los que visiten Almolonga. Está una palabra de Dios para todos los visitantes. Y no solo, hermanos, no solo la gente fue convertida a Cristo, sino que también la agricultura dio sus frutos. Almolonga se encontraba en una sequía, igual como se encuentra hoy Tijuana. Ahí existe una de las bases más importantes en Almolonga, que exporta sus productos. Cuando Dios empezó a bendecir Almolonga, hermanos, Dios empezó a sanar la tierra. Dice que en cuanto empezó a llover y llovía, y cuando ellos empezaron a sacar sus productos, sus vegetales, hermanos, miraron los vegetales como eran. Dice que antes, cuando todavía no sucedía este milagro de transformación, dice que ellos exportaban 4 camiones al mes. Exportaban 4 camiones al mes de sus vegetales, de sus productos. Hoy en día transportan 40 camiones, pero no al mes, sino a la semana. Dios sanó esa tierra. Cuando ellos recogen sus vegetales, hermanos, no son como los que vemos en el mercado. Mire, las zanahorias son de este tamaño, gruesotas así. Los repollos son así grandes. Y yo recordaba cuando Moisés mandó a los espías a la tierra de Canaán. Y Dios les dijo, Moisés les dijo que esa tierra Dios se la había prometido y era una tierra fértil, una tierra que producía leche y miel, una tierra magnífica, una tierra fructífera. Y dice que cuando volvieron estos 2 espías, hermanos, traían un racimo de uvas. No era un racimo como el que conocemos ahora, un racimo de este tamaño. Dicen que un hombre no la podía cargar y fueron 2 de los espías que cargaron este racimo de uvas. Era un racimo grande porque uno solo no lo podía cargar, porque la tierra era fructífera. Dios sanó la ciudad y la tierra de Almolonga. Sus vegetales sus tierras empezaron a producir. Porque dice el Señor, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré todos sus pecados y sanaré su tierra. Mientras Esdras lloraba, dolido, postrado en tierra, llorando, humillado ante la presencia de Dios por el dolor de ver visto a su pueblo, a su nación pecar.
Y mientras Esdras lloraba y hacía confesión de pecados y le decía a Dios: perdónanos, perdónanos, Señor, porque tus misericordias son para siempre y no nos pagas conforme a nuestros pecados. Era tanto el dolor de Esdras que una gran multitud se unió con Esdras. Dice la Biblia y especifica: hombres, mujeres y niños. Y se postraron y pidieron perdón por su nación. Y Dios los perdonó. Porque si su pueblo se humilla, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y se convierten de sus malos caminos, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pónganse de pie. Hermanos, Dios ha puesto aquí sus ojos, los ha puesto de día y de noche, para que si nosotros hemos pecado, vengamos. Ya Salomón intercedió por nosotros. No, ya Salomón intercedió por su nación. Ya Cristo intercede por nosotros. Ya tenemos un sumo sacerdote. No Esdras como sacerdote. Tenemos un mayor sumo sacerdote, que es Cristo, para perdonar nuestros pecados y por los pecados de nuestra Tijuana, hermanos. Seamos sensibles a la necesidad, a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, a lo que acontece en nuestra ciudad y en nuestra nación. Seamos sensibles y tomemos los pecados de nuestra nación como si fueran nuestros, para pedirle a Dios que nos perdone, porque necesitamos su perdón, porque entonces Él nos oirá desde los cielos. Nos perdonará y sanará nuestra tierra. Derramará la lluvia del cielo que tanto necesitamos. Nuestras presas necesitan el agua. Tijuana necesita agua. Nuestras ciudades están en sequía y necesitan agua. Nuestros agricultores viven de la agricultura y apenas así comen. Las enfermedades están a la orden del día, hermanos. Necesitamos humillarnos. Necesitamos que Dios venga a bendecir Tijuana con su lluvia del cielo, con nuestros campos de cultivo abundando y con gente siendo sanada. Pasen a este altar, hermanos.